Como hemos dicho antes, hay 3 grupos de verbos. Ahora empezamos con el primer grupo, que son verbos terminados en ER. Todos los verbos que terminan en ER pertenecen al primer grupo, excepto el verbo aller. Aunque termina en ER, no es un verbo del primer grupo, por eso se conjuga diferente. Pues ahora vamos a practicarlo. El verbo danser significa bailar. Danser. ER, que es ER, se pronuncian como E española. Danser. Danser. ¿Recordáis trabajar como se dice? Travailler. Travailler. Y hablar. Très bien. Parler. Parler. El verbo étudier es estudiar. Étudier. Como ves, estos verbos son del primer grupo, que terminan en ER, ER. Los verbos del primer grupo tienen las mismas terminaciones. Aquí están, por ejemplo, las terminaciones en presente. Vamos a practicarlo. Por ejemplo, ¿cómo se dice yo bailo? Muy bien. Je danse. Je danse. Al final no se pronuncia. ¿Y cómo se dice yo bailo muy bien? Je danse très bien. Je danse très bien. Je danse très bien. ¿Tú bailas? Tu danses. Tu danses. Añadimos ES. Tu danses. Y si queremos decir, tú bailas muy bien. Tu danses très bien. Tu danses très bien. Chaque soir significa cada tarde. Chaque soir. Yo bailo cada tarde. Je danse chaque soir. Je danse chaque soir. Y si quiero decir, yo no bailo cada tarde. Je ne danse pas chaque soir. Je ne danse pas chaque soir. O se puede decir, je ne danse pas chaque soir. Se elimina la letra E. ¿Y cómo se dice? No bailas cada día. No bailas cada día. Tu ne danses pas chaque jour. Tu ne danses pas chaque jour. Hemos dicho antes, trabajar es travailler. Travailler. Aquí y el se pronuncian como Y española. Ye. Travailler. Él trabaja. Él trabaja. Il travaille. Il travaille. Il travaille. ¿Recordáis la palabra aujourd'hui? Hoy es hoy. Él trabaja hoy. Trabaja hoy. Il travaille aujourd'hui. Il travaille aujourd'hui. Ella no trabaja hoy. Elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle ne travaille pas aujourd'hui. ¿Y cómo se hace la pregunta en francés? ¿Trabaja usted hoy? ¿Trabaja usted hoy? Usted en francés es vous. Muy bien. Vous travaillez aujourd'hui? Vous travaillez aujourd'hui? O se puede decir,
Est-ce que, añadimos, est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Sí, trabajo hoy. ¿Cómo se dice? Bien. Oui, je travaille aujourd'hui. Oui, je travaille aujourd'hui. La fin de semaine es muy fácil. El fin de semana. La fin de semaine. Pues si queremos decir yo no trabajo el fin de semana. ¿Cómo se dice? Pensadlo bien. Bien. Je ne travaille pas la fin de semaine. O se puede decir je ne travaille pas la fin de semaine. Tú no trabajas el fin de semana. Tú no trabajas el fin de semana. Tu ne travailles pas la fin de semaine. Tu ne travailles pas la fin de semaine. Él trabaja hoy. Bien. Il travaille aujourd'hui. Il travaille aujourd'hui. Nosotros es nous. Nous. Siempre ese al final no se pronuncia. Y ahora pasamos al verbo estudiar, étudier. Pues como se dice, estudiamos cada día. Bien, nous étudions. Y hacemos la liaison, nous étudions. Nous étudions chaque jour. Nous étudions chaque jour. Vosotros estudiáis, ¿cómo se dice? Très bien. Vous étudiez. Y hacemos la liaison. Vous étudiez. Aquí las letras E y Z se pronuncian como E española. Vous étudiez. Vous étudiez. ¿Y cómo se hace la pregunta? ¿Estudiáis hoy? ¿Estudiáis hoy? Vous étudiez aujourd'hui? Vous étudiez aujourd'hui? O se puede decir, est-ce que vous étudiez aujourd'hui? No, nosotros trabajamos. ¿Cómo se dice? Très bien. No, nous travaillons. Nous travaillons. ¿Recordáis el fin de semana? La fin de semaine. La fin de semaine. Pues, ¿cómo se dice? No estudio el fin de semana. Je n'étudie pas la fin de semaine. Je n'étudiais pas la fin de semaine. Tu n'étudies pas la fin de semaine, que es no estudias el fin de semana. Él estudia cada día. Il étudie chaque jour. Y hacemos la liaison. Il étudie chaque jour. Il étudie chaque jour. Y si queremos preguntar, ¿ella estudia cada día? ¿Ella estudia cada día? Elle étudie chaque jour. Elle étudie chaque jour. O se puede decir, ¿es qu'elle étudie chaque jour? ¿Es qu'il étudie chaque jour? ¿Trabajáis muy bien? ¿Trabajáis muy bien? ¿Cómo se dice? Vous travaillez très bien? Vous travaillez très bien? O muy bien. Est-ce que vous travaillez très bien?
Sí, trabajamos muy bien. Como se dice, trabajamos muy bien. Oui, nous travaillons très bien. Oui, nous travaillons très bien. Ellas es él, ese al final no se pronuncia. Él en plural se pronuncia como se pronuncia él de tercera persona singular. Si queremos decir ellas bailan muy bien, como se dice très bien. Elles dansent très bien. Elles dansent très bien. Fijaos aquí, las letras ENT, ENT, no se pronuncian. Elles dansent très bien. Ellas bailan cada día. Bailan cada día. Elles dansent chaque jour. Elles dansent chaque jour. Ellos no estudian cada día. Como se dice? Ils n'étudient pas chaque jour. Ils n'étudiaient pas chaque jour. ¿Trabajáis el fin de semana? ¿Trabajáis el fin de semana? ¿Cómo se hace la pregunta? Vous travaillez la fin de semaine? Vous travaillez la fin de semaine? O est-ce que vous travaillez la fin de semaine? No, no trabajamos el fin de semana. ¿Cómo se dice? Très bien. Non, nous ne travaillons pas la fin de semaine. Non, nous ne travaillons pas la fin de semaine. Si quiero decir yo hablo. Je parle. Je parle. Yo hablo muy bien. Je parle très bien. Je parle très bien. Tú hablas muy bien. ¿Cómo se dice? Bien. Tu parles très bien. Tu parles très bien. La palabra francés es français. Français. Pues como se dice, yo hablo francés. Je parle français. Je parle français. Tú no hablas francés. Tu ne parles pas français. Tu ne parles pas français. ¿Y cómo se dice ellas hablan? Elles parlent. Elles parlent. Elles parlent. Ellas hablan francés y español. ¿Cómo se dice? Très bien. Elles parlent français et espagnol. Elles parlent français et espagnol. Ustedes en francés es vous. Vous. ¿Cómo se dice? Ustedes trabajan hoy. Vous travaillez aujourd'hui. Vous travaillez aujourd'hui. ¿Bailan ustedes bien? ¿Bailan ustedes bien? ¿Cómo se hace la pregunta? Vous dansez bien? Vous dansez bien? O se puede decir est-ce que vous dansez bien? No bailamos bien. ¿Cómo se dice? Nous ne dansons pas bien. Nous ne dansons pas bien. Yo bailo. Je danse. Bailas. Tu danses. Baila. Il danse. O elle danse. Bailamos. Nous dansons. Nous dansons.
¿Bailáis? Vous dansez. Bailan. Il o elle danse. Il o elle danse. ¿Cómo se dice? Trabajáis. Vous travaillez. Vous travaillez. ¿Y cómo se dice? Tú estudias. Tu étudies. Tu étudies. Elle habla. Il parle. Il parle. Nosotros bailamos. Nous dansons. Nous dansons. Yo trabajo. Je travaille. Je travaille. Y ahora pasamos al segundo grupo, que son verbos terminados en IR. Los verbos del primer y segundo grupo son regulares. Al igual en español, para conjugar un verbo hay que añadir a la raíz del verbo las terminaciones correspondientes a cada tiempo verbal. Como ves, las terminaciones son regulares con todos los verbos del segundo grupo. Para el plural aparecen esas dos SS, que es la marca de los verbos del segundo grupo. Nous, ils sont. Vous, ils. Il o elle, is. Pero una cosa, hay que tener cuidado porque otros verbos como venir, partir, como veis, terminan en ir, pero son del tercer grupo porque son verbos irregulares. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a practicar esto. Finir es acabar o terminar. Finir. Finir. Termina en ir. Choisir es elegir. Choisir. Réfléchir es pensar. Réfléchir. Réussir es aprobar o conseguir. Réussir. Como veis, estos verbos del segundo grupo, finir, choisir, réfléchir, réussir. Vamos a practicar estos verbos. Si quiero decir yo termino o yo acabo. Muy bien. Je finis. Je finis. Ese siempre al final no se pronuncia. Je finis. Hemos dicho antes que trabajar es travailler. Travailler. El trabajo, le travail. Le travail. Es un nombre masculino. Le travail. Si quiero decir yo termino el trabajo o acabo el trabajo, ¿cómo se dice? Piénsalo bien. Très bien. Je finis le travail. Je finis le travail. Repetid conmigo. Je finis le travail. Tú acabas, ¿cómo se dice? Tu finis. Tu finis. Tu finis. Termina en is. is. Tu finis. Tarde en francés es tard. Tarde no se pronuncia. Pues como se dice, termino tarde. Muy bien. Je finis tard. Je finis tard. Mi en francés se puede decir mon o ma. Depende del nombre que va seguido. Si es masculino ponemos mon. Si es femenino, ma. A veces, aunque es femenino, ponemos mon. Esto lo vamos a ver en un otro vídeo de los pronombres. Pues, ¿cómo se dice? Mi trabajo. Decimos ma travail o mon travail. Très bien. Mon travail. Mon travail. ¿Cómo se dice? Yo acabo o termino mi trabajo.
Muy bien. Je finis mon travail. Je finis mon travail. Tú terminas el trabajo. ¿Cómo se dice? Tu finis le travail. Tu finis le travail. Yo no termino mi trabajo. ¿Cómo se dice esto? Piénsalo bien. Je ne finis pas mon travail. Je ne finis pas mon travail. Repetid conmigo. Je ne finis pas mon travail. ¿Recordáis cómo se dice siempre en francés? Muy bien. Toujours. Toujours. Siempre acabas el trabajo. ¿Cómo se dice esto? Muy bien. Tu finis toujours le travail. Tu finis toujours le travail. Terminamos. Nous finissons. Nous finissons. No terminamos el trabajo. Nous ne finissons pas le travail. Nous ne finissons pas le travail. El verbo choisir. Choisir. Elle elige. Il choisit. Il choisit. Il choisit. El trabajo es le travail. Le travail es un nombre masculino. Él es le. Él elige el trabajo. ¿Cómo se dice? Muy bien. Il choisit le travail. Il choisit le travail. Ella elige mi trabajo. Elle choisit mon travail. Elle choisit mon travail. Antes, siempre. Muy bien. Toujours. Toujours. Siempre ella elige mi trabajo. Elle choisit toujours mon travail. Elle choisit toujours mon travail. Tú en francés, ton o ta, depende del nombre que va seguido, si es femenino o masculino. Pues como se dice, tu trabajo. Muy bien, ton travail. Ton travail. ¿Eliges mi trabajo? Vous choisissez mon travail? Vous choisissez mon travail, o se puede decir. Muy bien. Est-ce que vous choisissez mon travail? Sí, elegimos tu trabajo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Muy bien. Oui, nous choisissons ton travail. Oui, nous choisissons ton travail. ¿Y cómo se dice? Ellos no eligen mi trabajo. Muy bien. Ils ne choisissent pas mon travail. Como os dije antes, E-N-T, que es E-N-T, no se pronuncian. Ils ne choisissent pas mon travail. Yo pienso. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Todo el tiempo, en francés, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Pues como se dice, pienso todo el tiempo. Muy bien. Je réfléchis tout le temps. Je réfléchis tout le temps. ¿Recordáis cómo se dice cada día en francés? Muy bien. Chaque jour. Chaque jour. Pues si queremos decir, tú piensas cada día. Très bien. Tu réfléchis
chaque jour. Tu réfléchis chaque jour. Pensamos cada día. ¿Cómo se dice? Très bien. Nous réfléchissons chaque jour. Nous réfléchissons chaque jour. ¿Y cómo se hace la pregunta? ¿Pensáis todo el tiempo? Très bien. Vous réfléchissez tout le temps. Vous réfléchissez tout le temps. O se puede decir, est-ce que vous réfléchissez tout le temps? No, no pensamos todo el tiempo. Non, nous ne réfléchissons pas tout le temps. Non, nous ne réfléchissons pas tout le temps. O se puede decir, no réfléchissons pas tout le temps. Elle consigue o él aprueba. Il réussit. Il réussit. Repetid conmigo. Il réussit. Il réussit. El examen en francés, l'examen. L'examen. Pues, ¿cómo se dice? Ella aprueba o consigue el examen. Elle réussit l'examen. Elle réussit l'examen. ¿Y cómo se hace la pregunta? ¿Aprobáis el examen? ¿Aprobáis el examen? Vous réussissez l'examen? Vous réussissez l'examen? On se peut dire, est-ce que vous réussissez l'examen? Sí, aprobamos el examen. Muy bien, oui, nous réussissons l'examen. Oui, nous réussissons l'examen. Ellas acaban el examen. ¿Cómo se dice? Muy bien, elles finissent l'examen. Elles finissent l'examen. Elles finissent l'examen. ¿Cómo se dice? Ellos no aprueban el examen. Ils ne réussissent pas l'examen. Ils ne réussissent pas l'examen. Su en francés son o sa. Él termina su trabajo. Il finit son travail. Il finit son travail. No, no termina su trabajo. Non, il ne finit pas son travail. Non, il ne finit pas son travail. Si queremos decir, yo pienso muy bien. ¿Cómo se dice? Je réfléchis très bien. Je réfléchis très bien. Si queremos decir, si tú terminas tu trabajo, apruebas. Muy bien. Si tu finis ton travail, tu réussis. Si tu finis ton travail, tu réussis. Vamos a ver ahora el tercer grupo. ¿Qué son los verbos que pueden acabar en IR, RE o IR, WAR? Además del verbo aller. Aller ya sabes que termina en ER, pero es un verbo del tercer grupo. Los verbos del primer y segundo grupo son verbos regulares, pero los del tercer grupo son irregulares. Como ves, aquí son las terminaciones de los verbos del primer y del segundo grupo, que son regulares, no cambian. ¿Recordáis cómo se conjuga el verbo être, que significa ser o estar? Es un verbo del tercer grupo. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils o elles sont. El verbo avoir, que significa tener, o l'auxiliar haber,
j'ai, tu as, tu as. Tu as, pero al pronunciarlo rápido se pronuncia así, tu as. Il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Y ahora vamos a practicar estos verbos y otros verbos del tercer grupo. Empezamos. Si quiero decir, soy Marta. ¿Cómo lo dices? Bien, je suis Marta. Je suis Marta. Años. On. Y la letra S no se pronuncia. Para decir tengo 36 años, ¿cómo se dice en francés? J'ai 36 ans. J'ai 36 ans. ¿Recordáis? Enfermo, malade. Malade. Está enfermo. Él está enfermo. Bien, il est malade. Il est malade. Aquí tenemos el verbo vouloir, que significa querer. Termina en o, i, r, que es un verbo del tercer grupo, que se cambia. La raíz y las terminaciones también. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. El verbo dormir, dormir, dormir. Repite conmigo, dormir, dormir. Pues como se dice, quiero dormir. Je veux dormir. Je veux dormir. Ella quiere dormir. Elle veut dormir. Elle veut dormir. Elle veut dormir. ¿Recordáis el verbo salir? Très bien. Sortir. Sortir. Pues ¿cómo se hace la pregunta? ¿Queréis salir? ¿Queréis salir? En francés, la interrogación directa se expresa con la entonación de la frase, que es la manera más fácil, pero no muy formal. ¿Vous voulez sortir? ¿Vous voulez sortir? O se expresa con la inversión del sujeto, que es la más usada en el lenguaje escrito. Voulez-vous sortir? Voulez-vous sortir? La inversión del sujeto obliga a utilizar el guión entre el sujeto y el verbo. O con esta expresión est-ce que vous voulez sortir? Est-ce que vous voulez sortir? Que es la más usada en el lenguaje hablado. En el lenguaje hablado siempre hacemos la pregunta con esta expresión est-ce que vous voulez sortir? Sí, queremos salir. ¿Cómo sería la respuesta? Muy bien. Oui, nous voulons sortir. Oui, nous voulons sortir. ¿Recordáis el verbo comer? Manger. Manger. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Piénsalo bien. Muy bien. ¿Tu veux manger? ¿Tu veux manger? O con la inversión del sujeto, veux-tu? ¿Veux-tu manger? ¿Veux-tu manger? O con est-ce que tu veux manger? ¿Est-ce que tu veux manger? No, no quiero comer, quiero salir. No, je ne veux pas manger.
Je veux sortir. ¿Recordáis cómo se dice je ne veux pas? Se puede decir je ne veux pas o. Très bien. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas manger. Je veux sortir. Y aquí está el verbo pouvoir, que significa poder. Se conjuga igual que el verbo vouloir. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle peuvent. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle peuvent. Puedo dormir. Yo puedo dormir. Très bien. Je peux dormir. Je peux dormir. Ellos pueden salir. Piénsalo bien. Muy bien. Elles peuvent sortir. Elles peuvent sortir. Elles peuvent sortir. Él no puede comer. ¿Cómo se dice? Muy bien. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. ¿Recordáis el verbo estudiar? Très bien. Étudier. 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 ¿Y recordáis la palabra aquí? Muy bien. Ici. Pues, ¿cómo se hace la pregunta? ¿Podéis estudiar aquí? ¿Podéis estudiar aquí? Vous pouvez étudier ici, ou se puede decir, pouvez-vous étudier ici, ou est-ce que vous pouvez étudier ici, est-ce que vous pouvez étudier ici, est-ce que vous pouvez étudier ici, respondemos, sí, podemos estudiar aquí, ¿cómo se dice? Très bien, oui. Nous pouvons étudier ici. Oui, nous pouvons étudier ici. Contigo, avec toi. Avec toi. Podemos estudiar contigo. Très bien. Nous pouvons étudier avec toi. Nous pouvons étudier avec toi. Esta tarde, ce soir. Ce soir. Juntos, ensemble. Ensemble. ¿Recordáis cómo se dice pero? Mais. Pues, ¿cómo se dice esto en francés? No podemos estudiar contigo esta tarde, pero podemos salir juntos. Piénsalo bien. Muy bien. Nous ne pouvons pas étudier avec toi ce soir, mais nous pouvons sortir ensemble. Nous ne pouvons pas étudier avec toi ce soir, mais nous pouvons sortir ensemble. Y aquí está el verbo savoir, que significa saber. Como veis, es del tercer grupo, termina en OIR. Je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, il, elle savent. Je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, il, elle savent. ¿Recordáis el verbo hablar? Muy bien, parler, parler. Pues, ¿cómo se dice? Yo sé hablar francés. Muy bien. Je sais parler français. Je sais parler français. Repite conmigo. Je sais parler français. Muy bien. Ella sabe hablar alemán. Alemán, allemand. Elle sait
parler allemand. Él sait parler allemand. Él sait parler allemand. ¿Y cómo se hace la pregunta? ¿Sabéis hablar inglés? Inglés, anglais. Vous savez parler anglais? Oh, est-ce que vous savez parler anglais? Oh, savez-vous parler anglais? Vous savez parler anglais? Savez-vous parler anglais? Est-ce que vous savez parler anglais? Sí, sabemos hablar inglés. Oui, nous savons parler anglais. Oui, nous savons parler anglais. Aquí está el verbo devoir, que significa deber o tener que. Es un verbo del tercer grupo, termina en oir o ir. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, il, elle doivent. ¿Cómo se dice? Tengo que salir. Je dois sortir. Je dois sortir. Hemos dicho antes, aquí es ici. Ici. De aquí. De aquí. De ici. Y como tenemos dos vocales, se elimina la primera, que es e, y se pone un apóstrofo. Dice. De aquí, dice. Pues como se dice, tenemos que salir de aquí. Piénsalo bien. Très bien. Nous devons sortir d'ici. Nous devons sortir d'ici. ¿Recordáis la palabra ahora? Très bien. Maintenant. Maintenant o maintenant. Pues como se dice, ellas tienen que salir de aquí ahora. Tienen que salir de aquí ahora. Muy bien. Elles doivent sortir d'ici maintenant. Elles doivent sortir d'ici maintenant. Elles doivent sortir d'ici maintenant. O maintenant. No tengo que salir de aquí ahora. Muy bien. Je ne dois pas sortir d'ici maintenant. Je ne dois pas sortir d'ici maintenant. Vamos a ver otro verbo, prendre. Prendre, que significa tomar o coger, depende de la frase. Je prends, tu prends. Il, elle, on prend. Nous prenons. Vous prenez. Il, elle, prennent. ¿Recordáis? El coche en francés es muy bien. La voiture. La voiture. Pues como se dice, cojo el coche. Je prends la voiture. Je prends la voiture. ¿Recordáis cómo se dice el avión en francés? Muy bien. L'avion. L'avion. Tú no coges el avión. Muy bien. Tu ne prends pas l'avion. Tu ne prends pas l'avion. ¿Y cómo se hace la pregunta? ¿Ella coge el tren? Elle prend le train? Elle prend le train? O se puede decir, prend-elle le train? Prend-elle le train? Aquí con la inversión del sujeto ponemos un guión con la tercera persona singular. Prend-elle le train? Y como veis, D se pronuncia como T. O est-ce qu'il prend le train? ¿Recordáis el método en francés? Muy bien. Pues como se dice, vosotros cogéis el metro.
Vous prenez le métro. Vous prenez le métro. ¿Cogéis el metro? ¿Cogéis el metro? Vous prenez le métro? O est-ce que vous prenez le métro? O hacemos la inversión del sujeto. ¿Prenez-vous le métro? No, no cogemos el metro, cogemos el autobús. ¿Cómo se dice? Piénsalo bien. Très bien. Non, nous ne prenons pas le métro. Nous prenons le bus. Non, nous ne prenons pas le métro. Nous prenons le bus. Aquí tenemos el verbo aller, que significa ir, aunque termina en ER es del tercer grupo y no es del segundo. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont.